Hola, desde el IHR Madrid me han invitado a presentar la traducción de la magnífica obra de Michael Sebastián, de Dom i Deán, des de fa 2000 anys, publicada por la editorial de Mallorca Lleonard Muntaner Editor. Mi nombre es Xavier Montoliu Pauli y he traducido algunos libros de literatura rumana al catalán. Antes de hablar del libro de Sebastián, sin embargo, vale la pena mencionar la feliz coincidencia que esta semana está previsto que tenga lugar en Cataluña la Diada de Sant Jordi, la celebración más importante en nuestro sistema literario, que tuvo que desplazarse por motivos obvios del 23 de abril a este jueves 23 de julio. Pero hablemos de la novela. A finales de mayo pasado se conmemoró el 75 aniversario de la muerte accidentada de Bucarest de Mihail Sebastián. Este autor rumano, de origen judío, nacido en las orillas del Danubio, contemporáneo y amigo de Elia de Ochorán, con quienes comparte generación literaria. Atentos a este dato, la editorial catalana Lleonard Muntaner aceptó, hace ya un par de años, la propuesta de incorporar a Sebastián en su catálogo. Con Lleonard Muntaner llevamos 10 años introduciendo y publicando traducciones de autores rumanos como Cartarescu, Nikita o Sorescu, y el proyecto de apostar por Sebastián no planteó duda alguna, tratándose, como se trata, de uno de los grandes clásicos modernos de la Europa del siglo XX. Tal como escribió el autor en sus diarios, su novela, publicada en Bucarest en el año 1934, es, ante todo, un acto arriesgado de sinceridad. ¿Por qué es un acto arriesgado de sinceridad? Solo unos apuntes para recordar el contexto. La década de los 30 es una época de gran inestabilidad mundial, consecuencia todavía del crack del 29, y coincide en Europa, por ejemplo, con la llegada de Hitler al poder en el 33. En Rumanía, para dar algún dato más concreto, durante esta década se sucederán alrededor de 25 gobiernos y la organización ultranacionalista y ultraortodoxa, la Guardia de Hierro, de corte claramente antisemita, convertida en partido político, conseguirá hacia el 37-38 que se retire la ciudadanía rumana a los judíos a quienes se les había otorgado en 1924. Estos convulsos años son el eje temporal donde Sebastián sitúa su novela, el espacial, el Bucarest cosmopolita de entreguerras, en una Rumanía inserida de lleno en el continente europeo después de la Gran Unión de 1918. Sebastián retrata con veracidad ficcionalizada estas coordenadas y recurre magistralmente a la voz de un protagonista anónimo que recoge en forma de diario los avatares cotidianos de esos años, a la vez que pone de manifiesto la búsqueda de la identidad judía en un contexto social muy complejo. Es decir, el protagonista se plantea la diatriba entre la libertad como individuo y la pertenencia a una comunidad. ¿Pero a cuál? Se ha dicho con acierto y a modo de resumen que Sebastián fue demasiado judío para los nacionalistas rumanos y demasiado rumano para los nacionalistas judíos. Visto en perspectiva, el libro anticipa casi de manera premonitoria cuanto acontecería más tarde en toda Europa con la irrupción de los ultranacionalismos y las nefastas consecuencias de la llegada al poder de los totalitarismos. Pero a Sebastián le interesa hacer literatura y con su habilidad el relato íntimo del protagonista va acaeciendo por entre pasajes propios de la novela psicológica, espléndidas veladas de gusto modernista, episodios con debates encendidos sobre la asimilación o el sionismo, escenas que enardecen la amistad o la soledad más demoledora, o momentos sublimes como el retrato de un librero yiddish que recorre las distintas comunidades yiddish de la Europa central y oriental. Toda una saga de personajes que nos trasladan a la atmósfera de aquella época y que otorgan al texto, con sus diálogos y reflexiones, una espléndida fluidez y viveza. Resulta sorprendente la valentía literaria del autor cuando su protagonista describe con aparente naturalidad la vida diaria de la persecución de los estudiantes judíos. Con todo,
La sagacidad de Sebastián le impide caer en absoluto en un tono trágico. Arriesgado también fue que Sebastián decidiera publicar la novela con el prólogo antisemita que le escribió su mentor, el filósofo e ideólogo de la extrema derecha Nae Ionescu, y que tanto polvo levantó en la cultura rumana. En la fascinación del discípulo por el maestro puede que esté su decisión de publicar dicho texto. Un prólogo que nos pareció imprescindible ofrecer a los lectores tal y como se sigue brindando en la actualidad en las ediciones rumanas escolares o para el público en general, o como lo han hecho tantas otras traducciones europeas de esta obra que garantizan la circulación y recepción de Sebastián a nivel internacional. Y para envolver, o mejor dicho, redondear la edición del libro, queríamos un texto que contextualizara tanto el prólogo original como la traducción, y a la vez diera la bienvenida al lector. Así pues, hemos incorporado un prefacio firmado por la poeta Marta Petreu, reconocida ensayista de la historia de las ideas y profesora de filosofía especializada en la generación rumana del 27. Su mirada lúcida y desmitificadora da pistas para la lectura de la obra y su concepción. Me es grato añadir, ahora, que de Marta Petreu podéis leer por primera vez un libro antológico de su poesía completa, ya que recientemente se ha publicado un volumen bilingüe en la editorial Pont del Petroli de Badalona, con un magnífico prólogo del crítico americano afincado en Cataluña de Sam Abrams. Finalmente, el diseño del libro. Para evocar ese Bucarest de los años 30 y a modo de homenaje, decidimos con María Montaner, la directora de la editorial, recurrir a una de las maravillosas fotografías de quien fue apodado el fotógrafo del Bucarest de los años 30, Nicolae Ionescu, un artista patrimonial demasiado desconocido por su nombre, pero muy conocido por las fotografías de aquella época que tanto han circulado. Bueno, os recomiendo muchísimo esta novela porque creo que es una gran lección de vida, porque sus pasajes os van a trasladar a ese Bucarest tan fascinante y porque, conociendo mejor aquellos hechos históricos en los que se sitúan, el autor, sin saberlo o sí, nos invita a hacer hoy un ejercicio de memoria histórica más allá de la filiación juligánica de la escritura judía en lengua rumana que va de Mijail Sebastián a Norman Mania y a otros artistas rumanos contemporáneos. De ahí la actualidad de esta obra, de la cual, para terminar, y para satisfacción de aquellos a quienes les pueda gustar escuchar cómo suena Mijail Sebastián en catalán, os leeré el párrafo inicial del libro. Crec que mai no he tingut por de la gent ni de les coses, només dels signes i els símbols. La meva infantesa va estar enverinada pel tercer pollancre del jardí de l'església de Sant Pere, misteriós, alt, negre, l'ombra del qual entrava a les nits d'estiu per la finestra, fins damunt del meu llit. Una cinta negra que em tallava en franges la vànova. Una presència que m'atemoria, sense comprendre, sense preguntar. Muchísimas gracias, feliz lectura y molt bon Sant Jordi. Mulțumesc frumos!